volvernos a reunir para el estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de sus familias. Gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar. Le voy a invitar a que busque en su Biblia el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Vamos a hablar de un tema especial en esta tarde acerca de la altivez y el orgullo no permiten que fluya en nosotros muchas veces los milagros. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El libro de los Proverbios nos exhorta con estas dos características humanas que muchas veces nos traen muchas dificultades a nuestra vida. La altivez y el orgullo no permiten muchas veces que veamos la gloria de Dios, porque nos están estorbando en nuestra vida espiritual, por lo cual debemos de tener el sumo cuidado de no tenerlas en nuestro corazón, ¿verdad? Para entender qué es la altivez, dice que es sinónimo de soberbia. Es un sentimiento de autosuficiencia que hace que el hombre no busque incluso a Dios. Cuando el hombre tiene dentro de su corazón altivez, él se cree autosuficiente y piensa que todo lo puede lograr él. Y muchas veces en este tipo de personas hay momentos en los cuales llega la necesidad, pero a causa de la altivez, el hombre cree que lo puede todo. Busca la manera, la forma de cómo puede él resolver sus propios problemas con sus propios medios. Y en ello comete el error de no entender que Dios puede hacer algo. La altivez es algo que no permite que muchas veces busquemos la misericordia de Dios. Y que es el orgullo. Es también un sinónimo de la arrogancia, el cual dice que es el exceso de autoestima o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia en sus virtudes, tanto que muchas veces también esta persona termina como el altivo, ignorando la voluntad de Dios. Y no solamente eso. En hebreo la palabra gea, de donde se deriva el orgullo, dice que viene de una raíz que significa elevarse, y esto hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Muchas veces hasta pretende negar a Dios, cuestionar su palabra y sus acciones. Esta es una persona orgullosa. Esas dos cosas, hermano, no permiten que haya milagros en nuestras vidas. Cuando somos altivos, cuando creemos que podemos lograrlo por nuestros propios medios, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, estamos nosotros impidiendo que la misericordia de Dios influya en nuestra vida. Es necesario quitar de nuestro corazón la altivez y el orgullo. El mundo está lleno de altivez, el mundo está lleno de orgullo. Y la muestra de esto es que el hombre, mientras no tiene necesidad, cree que todo lo puede. No le da gloria a Dios, no busca su misericordia. ¿Por qué razón? Porque en el corazón de muchos existe la altivez, el creerse más que los demás, el elevarse, ¿verdad? Y sentir que somos mejor que otras personas. Estas dos cosas no permiten que la misericordia de Dios obre en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo de una persona en la cual había orgullo, en la cual había arrogancia y había altivez. Pero había una necesidad en su corazón. Como el hombre de hoy. El hombre de hoy está necesitado de Dios, pero su orgullo y su altivez no le permite ver que necesita de Dios. Porque quizás tiene un trabajo, porque quizás tiene dinero, o porque quizás ha estudiado, y a causa de eso en su corazón ha llegado a creer y pensar que todo lo puede, y que no necesita de Dios. El joven cree que por su fuerza, porque tiene según su pensamiento toda una vida por delante,
también llega a tener dentro de su corazón orgullo, dentro de su corazón altivez y dice, no, tal vez después yo busque a Dios. Todos somos necesitados de Dios. Dejemos a un lado la altivez y el orgullo, porque son las causantes que Dios no fluya muchas veces en nosotros. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, encontramos un ejemplo de un hombre necesitado. Dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, vamos a meditar en esta historia, en la cual se va a resaltar estas dos características que están en la vida del ser humano. Dice así, libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vemos las virtudes de este hombre. Un hombre valiente, un hombre al cual su rey lo tenía en alta estima, pero había una necesidad en él: la lepra. La lepra en el tiempo antiguo era una enfermedad que hacía que las personas fuesen marginadas. Esto sucedía en el caso del pueblo israelita. En los demás pueblos, muchas veces no le impidía a estas personas el ser separadas, ¿verdad? Solamente en Israel sí. La lepra ocasionaba que la gente se fuese a lugares de refugio donde estaban todos los leprosos. Pero no todas las lepras. La lepra que tenía Naamán, al parecer, no impedía que en ningún momento él ejerciera su grado militar, por lo cual siempre tenía comunicación con el rey. Las virtudes de este hombre era que era un general por el cual se había logrado muchas hazañas el rey de Siria a causa de este general, porque era valiente, dice, era valeroso, pero tenía la lepra. Y la lepra no le permitía a él tener plenitud. La lepra no le permitía a él tener todo lo que deseaba. Y muchas veces el hombre no se da cuenta que también hoy quizás no es la lepra que salen las llagas en la piel las que están en su vida, pero hay algo que está en toda la vida del ser humano y es el pecado. El pecado es como la lepra. Mancha la vida del hombre y eso muchas veces no se da cuenta el hombre que está lleno de pecado. ¿Y necesita a quién? Que alguien le quite esa enfermedad. Y no se la puede quitar ni con jabón, no se la puede quitar ni con alcohol, ni se la puede quitar aunque se bañe con lejía. Solo se lo puede quitar la sangre de Cristo. El pecado, solo en Cristo Jesús encontramos el perdón de cada una de nuestras faltas. Todos somos pecadores. Quiere decir que al igual que Naamán, todos somos leprosos. Todos tenemos lepra. ¿Por qué razón? Porque el pecado ha manchado nuestra alma. Pero hay algo que puede en nosotros quitar ese pecado y es venir a la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que no nos permite buscar de Dios? Somos altivos, somos orgullosos, creemos que lo podemos todo, creemos que es en nuestro poder que vamos a salir adelante, creemos que es con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, con nuestro dinero, que vamos a lograr salir adelante. Y no se puede salir adelante sin la ayuda de nuestro Dios. Es necesario entonces dejar a un lado la altivez, dejar a un lado el orgullo y buscar de la misericordia de Dios. El mundo de hoy necesita humillarse delante de la presencia del Todopoderoso. Dios puede hacer lo imposible, nosotros no. Nosotros somos necesitados como Naamán. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vamos viendo cómo una persona sumisa a Dios, todo lo contrario, era una persona a la cual el ejército enemigo se había llevado cautiva de Israel y la tenían como parte de la servidumbre de aquella casa, pero ella dentro de su corazón temía a Jehová, al único y soberano Dios. Dentro de su corazón sabía que existía un Dios poderoso que obraba a través del profeta y que muchas maravillas y milagros habían sucedido por medio de el profeta Eliseo. Así el tiempo de hoy, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue sustentando este mundo, Dios sigue sosteniendo la vida del hombre, pero el hombre ignora muchas veces eso. Mas usted y yo como iglesia somos llamados a publicar las maravillas de Dios. Por eso esta tarde nosotros estamos abriendo las Sagradas Escrituras y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de las maravillas que Dios ha dejado a través de esta Escritura para testificar que el poder de Dios sigue vigente. Pero así como sigue vigente el poder de Dios, también sigue vigente el orgullo y la altivez que han hecho que este mundo esté cada día más, vaya decayendo. Cada día más el mundo está entrando en una decadencia, la cual lo está llevando al ocaso, a la destrucción, porque el hombre se le olvidó buscar a Dios. Mas usted y yo, que sabemos que Dios existe, que Dios es poderoso, publiquemos que Él puede hacer la obra que el hombre no puede. Eso hizo esta muchacha. Ella estaba en casa de su señor Naamán y dio la sugerencia diciéndole que en el versículo 3 dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Veamos la actitud de Naamán. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Mire cómo es que muchas veces el hombre, como no conoce la misericordia de Dios, porque no le busca, y busca a Dios de la manera incorrecta. Usted y yo, en otro tiempo que no conocíamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, decíamos buscar a Dios de una forma religiosa, como quizás a Dios no le agradaba. Lo hacíamos como nos habían enseñado, porque creíamos que era lo correcto y lo estábamos haciendo de la forma errónea. ¿Por qué razón? Porque no habíamos entregado nuestro corazón al Dios lleno de misericordia. Y lo hacíamos de una forma religiosa. Naamán está buscando ser sanado por sus propios medios. La muchacha, la cual sugirió que fuese al profeta, le dijo que fuese al profeta, no que fuese al rey. Pero el hombre, cuando hay orgullo en su corazón, el hombre, cuando hay altivez en su corazón, hace las cosas conforme a su mente y conforme a su corazón. Por eso este hombre, Naamán, va al rey. Y el rey no tenía nada que ver con su enfermedad. No podía hacer nada, era otro hombre limitado. Y le llevaba muchos regalos, dice. Si calculásemos el valor monetario en el tiempo de hoy, eran miles de dólares los que llevaba Naamán al rey de Israel para tener sanidad. Muchas veces el hombre quiere sanarse con su dinero. La enfermedad que se está viviendo en este año, que nos tiene a todos un poco preocupados, hasta los creyentes muchas veces llegamos a preocuparnos, pero debemos de saber que tenemos nuestra confianza en el Señor y que Él tiene el control de todas las cosas. Esto no se cura con dinero, ya quedó demostrado. Esto no se puede lograr con nuestros propios medios. Han habido hombres famosos
ricos, influyentes, que han sido infectados por el coronavirus. Y su dinero no ha podido hacer nada. El único que puede hacer algo por nosotros entonces es el Todopoderoso. Pero para eso necesitamos tener dentro de nuestro corazón humildad y dejar a un lado los orgullos, dejar a un lado la altivez. El que tiene dinero cree que por su dinero lo va a poder lograr todo, cuando no se puede todo lograr con dinero. Se necesita la misericordia de Dios. Naamán está yendo al rey y está yendo con dinero, pensando comprar su milagro, pensando comprar su sanidad. Y lo quería hacer de la forma como él quería, llevando dinero, queriendo quedar bien con el rey. ¿Y sabe cómo le fue? Le fue mal. Porque se fue a encontrar con un hombre que reconoció que él no podía sanar. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 6. Versículo 7. Dice así. Versículo 6 dice: tomó también estas cartas el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? El rey de Israel sabía que él no podía hacer nada por Naamán, ni aunque le diese dinero. El rey que se considera que gobernaba Israel en estos tiempos era Jorán. Jorán era un hombre sin temor a Dios, adorador de Baal, al igual que sus ancestros lo fueron Acab. Fue un hombre apartado de Dios. No conocía nada de Dios. Mas Dios, en su misericordia, en esta noche nos está enseñando que usted y yo no debemos de confiar en el hombre, debemos de poner nuestra confianza en el que puede hacer las cosas. No lo va a hacer ninguno de esta tierra. No lo va a hacer nadie más que solo nuestro Dios. En Él pongamos nuestra confianza. Dejemos la altivez, dejemos el orgullo y dejemos de pensar que porque vamos a ir a tal lugar, vamos a salir adelante. No es así. Es poniendo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso el mensaje trata acerca de hacer a un lado el orgullo y la altivez. Eso no permite que muchas veces nosotros veamos la gloria de Dios. ¿Dónde ha quedado todos aquellos hombres que tenían dinero y han muerto de esta enfermedad? ¿Les sirvió de algo su dinero? ¿Les sirvió de algo su orgullo? No, es mejor tener nuestra confianza puesta en Dios. Y si es la voluntad de Dios que vivamos, vamos a vivir. Y si es la voluntad de Dios que nos vayamos, pues nos vamos a ir. Debemos de saber que en esta tierra no somos eternos. Somos eternos delante de la presencia del Todopoderoso. Algo debe de saber el hombre. Como lo dijo Job, la muerte. Todos vamos a morir. Y debemos de saber eso. Por eso necesitamos ser humildes ante la presencia del Todopoderoso. Y no tengamos orgullo dentro de nuestro corazón. No solamente el orgullo de tener dinero, sino el orgullo religioso muchas veces. El creer que somos más que los demás. Nadie es más que los demás. Dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. A él era que tenía que referirse Naamán. La muchacha le dijo, la que trabajaba como sirvienta en la casa de Naamán, le dijo: vaya a Israel, allá hay un profeta, el cual cuando ora, Dios escucha su oración y Dios hace obra. Pero él se fue al rey. Versículo 9. Aquí vamos a ver cómo estas dos características humanas no permiten que Dios obre. En el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sabe qué está haciendo
Eliseo dándole la salida a la necesidad de Naamán. Le está refiriendo cómo va a ser sano. ¿Por qué razón? Porque ahora Naamán sí se ha dirigido a la persona correcta. Ha ido donde se le recomendó desde el principio. Pero hay un problema en Naamán. Aunque ya está en la dirección correcta, ha ido verdaderamente donde sabía que podía ser sanado, tiene un problemita. Y son las dos características de las cuales estamos hablando en este mensaje. La altivez y el orgullo. Las cuales van a resaltarse en los versículos siguientes. Sigamos leyendo la historia. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. En el corazón de Naamán decía: se va a dar cuenta que aquí está el general Naamán, y va a salir y me va a poner las manos y me va a sanar. Como muchas veces nosotros nos imaginamos los milagros. Quizás Dios va a hacer esto pensando nosotros en lugar de Dios. Naamán se enojó porque Eliseo ni tan siquiera salió a recibirle. ¿Por qué está enojado? Porque hay orgullo en su corazón. Porque él creía ser una persona importante, la cual necesitaba ser tratado con dignidad, según en el corazón de Naamán. Muchos de nosotros así somos. Queremos que la gente casi se arrodille hacia nosotros y creer nosotros que con eso están dándonos honor. No, amados hermanos, necesitamos ser humildes y quitarnos ese orgullo. ¿Le están dando la receta correcta a Naamán? Sí. Pero él se enoja. ¿Por qué razón? Porque hay orgullo en el corazón de Naamán. No solamente eso. Dice el versículo 11 al final: quizá, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Como no lo hizo así, se enojó. ¿Y qué provocó ese enojo? ¿Qué fue lo que hizo que naciese ese enojo en Naamán? El orgullo y la altivez. Por eso es que Dios quiere que quitemos esas dos características de nosotros, que son humanas, que son terrenales, que no traen provecho. Lejos de traernos beneficios, nos estorban para que la gloria de Dios fluya en nosotros. Versículo 12. Vea lo que dijo Naamán. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Está menospreciando la referencia que le dio Eliseo. Y está poniendo en alto el qué? Los ríos cercanos donde él vivía. Abana y Farfán eran ríos de Damasco, como lo dice literalmente el versículo 12. Y tenían características, virtudes como aguas con bastante limpieza, paisajes muy bonitos, y eso era lo que caracterizaba a estos dos ríos. El problema es que aquellos ríos eran bonitos, tenían un panorama y una vista preciosa quizás, sus aguas eran quizás tan cristalinas que hacían ver que eran bonitos, pero había un problema en esas aguas no sanaban. Las aguas que le iban a dar sanidad a Naamán estaban en Israel, y era el río Jordán. Un río que caracterizaba a Israel, donde Dios se había manifestado anteriormente. Cuando José va hacia la conquista de Israel, ahí Dios manifestó su poder. En ese río, que quizás para Naamán no era tan precioso como los otros dos, allí iba a ser sanado. Pero ¿qué era lo que había en Naamán? Altivez y orgullo. Aquellos ríos son mejores que este, dijo.
Muchas veces nosotros así somos. Uy, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? Si yo no necesito de ir a una iglesia. Los necesitados son los pobrecitos. Todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Tengamos o no tengamos dinero. El único que nos puede sanar de esta pandemia tiene nombre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que hizo los cielos y la tierra. El que hace que el sol día con día salga sobre justos e injustos. Ese Dios puede sanarnos. Necesitamos hacer a un lado el altivez y el orgullo. Lo mismo que tenía Naamán. Vuelve nuevamente la misericordia de Dios a Naamán a través de los criados en el versículo 14. Bueno, no hemos terminado el versículo 12, donde decía: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Pero hacia dónde va enojado? Hacia su casa. Por orgullo, por altivo. Hasta que en el versículo 13 se vuelve a mostrar la misericordia de Dios a través de sus criados, cuando dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Le están haciendo reflexionar. Le están diciendo hasta, recuérdese que en los tiempos de la historia en la que estamos, a los militares se les trataba como padre, como también al rey y a las autoridades. Por eso le dicen: si te están diciendo que te vas a sanar, ¿por qué no mejor vas y te lavas en el Jordán? Dios le está diciendo algo al mundo de hoy. Humíllense ante mí, que Dios, eso es lo que quiere. Quítense el orgullo, quítense la altivez y voy a hacer una obra grande. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Si el mundo buscara de Dios hoy, Dios podría hacer una obra grande y maravillosa de sanarnos, porque necesitamos ser sanados de la enfermedad espiritual, la cual es el pecado. Pero él dijo: no, si allá son mejores ríos. Le dicen los criados, y le están diciendo que se va a sanar, mejor vaya, le dice. Versículo 14. Cuando el hombre deja a un lado el orgullo y deja la altivez, Dios empieza a fluir. Y vamos a verlo en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Cuándo quedó limpio Naamán? Cuando dejó a un lado el orgullo y la altivez. Cuando el hombre se humille delante de Dios, Dios empezará a fluir en su vida, empezará a fluir la sanidad, empezará a fluir la prosperidad, empezará a fluir todos los beneficios que trae la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Cuando dejemos a un lado la altivez y el orgullo, porque ¿qué decía el Proverbio 21:4 con el que empezamos? Altivez de ojos y orgullo de corazón, ¿qué decía la palabra de Dios? Son pecados. Y el Salmo 130 si no me equivoco, el Salmo 138, versículo 6, dice lo siguiente: que Dios ve de lejos al altivo. Quitémonos la altivez, quitémonos el orgullo, que no nos sirven para nada, sino para estar sumisos al pecado. Si queremos estar sanos, si queremos ver la gloria de Dios, quitémonos el orgullo y la altivez. No creamos llegar lejos con eso. Necesitamos humillarnos ante la misericordia de Dios. El hombre necesita reconocer a Dios como el Señor de su vida. Amigo que nos escucha en esta tarde, usted necesita arrepentirse, como también lo necesitamos nosotros, arrepentirnos, vivir una vida convertida. Necesitamos dejar a un lado nuestro poder. Necesitamos dejar a un lado nuestro orgullo. Nuestro poder no es nada. El único poderoso es Dios. Esta hora es el momento adecuado para que usted deje a un lado la altivez y el orgullo. Y si usted nunca ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, esta es la gran oportunidad.
No digan, yo cómo me voy a meter a una iglesia. Uy, eso de estar orando no lo entiendo, no entiendo la Biblia. Tampoco yo la entendí, amigo. Hasta que un día el Señor me hizo este llamado que hoy se le está haciendo. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir a Jesús y dejar a un lado la altivez y el orgullo y darse cuenta que la necesidad suya y mía solo la puede proveer el Dios Todopoderoso, acepte a Jesús como el Señor de su vida. Y dígale en esta hora, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ha orado delante del Todopoderoso y ha dejado a un lado el orgullo y la altivez y se ha entregado a Jesucristo, que es el único Señor y Salvador de nuestras vidas.